Muy buenas tardes, mi nombre es Pablo Daniel Barrios Pérez. El día de hoy estaré entrevistando a una persona muy importante. Tocaremos el tema sobre el terremoto del 76. Eh, para nosotros ese año fue un año de tragedia, no solo para las familias que perdieron amigos, compañeros, perdieron también su hogar. Y pues les traje a una persona muy importante, se llama Silvia Patricia Barrios Pérez. Ella es mi mamá, que le haré una serie de preguntas respondiendo al tema sobre el terremoto del 76. Pues bienvenida, para mí es un placer hacerte esta serie de preguntas. Eh, no sé si ya estás preparada o iniciamos con las preguntas. Inicio. Bueno, pues como primera pregunta, eh, ¿cómo estuvo tu día antes que iniciara ese terremoto? Pues muy buenas tardes. La verdad es de que el día antes del terremoto, pues yo era una niña. Para mí, pues fue un día bonito, un día bueno, lleno de juegos, eh, un día normal. La verdad que nos fuimos a acostar y de haber terminado el día, entonces para mí fue un día bueno, un día normal como todos los demás. Muy bien. Ese, ese momento al que tuviste, el momento de vivir esa tragedia, ¿cómo fue tu reacción o cómo fue la reacción de tus familiares? Bueno, la verdad es de que es un momento bastante duro, difícil, porque la verdad que nos fuimos a acostar como siempre, ¿verdad? Normal. Y pues la verdad que a la hora del sismo, pues fue una noche llena de angustia, de dolor, de tormento. Fue una noche donde, donde uno no entendía, pues primero uno estaba durmiendo y de repente pues despertarse con ese, con ese movimiento y al oír pues gritos de auxilio, de dolor, pues fue un momento de angustia, pues que uno no hallaba ni qué hacer, ver cómo se venían las paredes. La verdad es de que fue muy duro ese momento, de ver que se venían todas las paredes, de ver que aunque no quisiéramos unos con otros nos mirábamos ya va de vecinos porque todo se había caído, entonces fue bastante duro pues de ver todo eso. Las casas eran de bloc, de madera, de yeso. Pues la verdad es de que pues nosotros éramos una familia muy humilde, vivíamos en la zona 6 y nuestra casa la mitad era de bloque y la mitad era de madera. En ese momento te quiero decir de que pues a la hora del sismo las paredes de los vecinos se vinieron para nuestro lado, pues entonces ni modo, pues la madera no iba a aguantar más que los bloques, entonces las paredes de los vecinos se vinieron, a muchos nos cayeron pues en la cabeza, en el cuerpo. Eh, entonces, la verdad es que también habían casas de adobe. Entonces todo se vino, ver cómo se venía, cómo se destruía todo, cómo habían gritos, porque se fue la luz, se fue el agua y de ver pues que todo destruido y uno de niño pues se asusta, se atormenta de ver esa angustia pues claro pues que de ver todo eso pues muchos nos unimos
a querer ayudar a los demás, pues porque primero la angustia de que la familia, nosotros éramos 10 hermanos, más papá y más mamá. Entonces, primero, pues, la angustia de ver que mis padres buscaban a uno, a otro, para ver si todos estábamos cabales, pues. Entonces, pero gracias a Dios, pues, en nuestra familia no murió ninguno en ese entonces. Pero ver el dolor y el sufrimiento, pues, de otras familias. Enfrente de nosotros vivía una familia que vendía a todos, que vendían chuchitos. Y cuando fue ese sismo, pues nosotros oíamos gritos y salimos, pues como todos, pues tuvimos que salir y ver que muchos habían quedado enterrados. Ver aquello, ¿verdad? De los gritos de dolor de muchas madres, de muchos padres que no encontraban a sus hijos y de ver cómo quitaban todos, pues tablas, bloques, adobes, todo lo que estaba encima de los demás, pues porque a esa familia todos habían quedado enterrados, pero los mismos vecinos todos nos unimos a querer quitar todo para poder ver si encontramos a alguien con vida y pues bendito sea Dios, encontramos a muchos jóvenes y algunos niños también que estaban vivos. Entonces la satisfacción y todo, ¿verdad? De querer ayudar y de ver pues que uno sí puede. Cuando uno quiere y nos unimos, pues sí se puede hacer algo por la humanidad. Muy bien. ¿Y cuál fue esa reacción? ¿Cuál fue esa reacción al vivir ese terremoto? Para ti, más que todo. Pues la verdad que como niña, pues la reacción de dolor, pues de ver que uno no hallaba ni qué hacer. Un niño, pues nunca había experimentado pues estar en un sismo de esa magnitud, ni de ver pues cómo venía a destruirse todo. Mas sin embargo, pues yo creo que uno saca un instinto de ayudar, de querer colaborar, de ver qué se hace. Y la verdad que en ese momento, pues unos con otros nos buscábamos como hermanos, ¿verdad? Nos buscábamos, nos ayudábamos, unos llorando que se les había abierto la cabeza, que les había caído algún adobe, algún bloque, una tabla, no sé, y otro queriéndolo ayudar, queriéndolo, ahí sí que salvar de lo que le estaba pasando. Entonces, como familia, pues creo que eso fue. ¿Cómo afectó el terremoto a tu familia y a tu hogar? Pues la verdad, pues sí nos afectó bastante, porque quiero contarles pues que pues nosotros, como les dije, éramos una familia bastante grande, éramos 10 hermanos y pues claro, el terremoto nos afectó bastante, pues antes uno no tenía aquello pues de cuidar, o más bien siendo una familia tan humilde, pues vivíamos al día. No solo humildes y numerosas, sino vivíamos al día, pues lo que trabajaban mis padres y todo era para ir comiendo tantos hermanos. Entonces, pues para ese día, pues claro, habíamos comido, pero no teníamos para el día de mañana, como quien dice. Entonces, al pasar ese sismo, muchos
muchas cosas quedaron enterradas, muchas cosas se perdieron, se quebraron, por decirles, hablando de alimentos, ¿verdad? Que si las tiendas, los supermercados y todo también se destruyeron, quedaron enterrados, los huevos se quebraron. Y la verdad es que no había agua, no había luz. Entonces, pues de qué manera podíamos conseguir nosotros para el alimento. Entonces afectó mucho porque costó conseguir para que nosotros pudiéramos comer. Hubo un tiempo en que ya de ver pues que no había nada, yo creo que el gobierno pues mandó a los camiones del ejército a que entregaran por familia una bolsita pues que llevaba pues frijoles, una botella de aceite, un poco de frijol, que pues en ese entonces pues era de muy mala calidad, pero que viendo la necesidad pues para uno era bastante. Entonces para nosotros pues fue bastante pues que nos dieran una bolsa pues con víveres que llevaba atol también, ¿verdad? Mocho, polenta, y que pues eso pues nos sustentaba un poco. Entonces claro pues que para tantos que era lo que nos dieron pues no alcanzaba para días, pero que sí nos sirvió y que para nosotros fue de una bendición pues para que nosotros pudiéramos comer un día, 2 días, pues porque éramos muchos. Entonces, claro que como familia pues nos integró no solo en la alimentación, sino que en todas las cosas materiales que aunque sea pocas que uno tenía, pero que se habían perdido, se habían destruido porque todo se vino para abajo, entonces se perdió. Lo poco o lo mucho que las familias teníamos, se perdió. ¿Cómo cambió tu vida a largo plazo después del terremoto? Pues sí cambió mi vida y bastante. Nosotros pues, o al menos yo pues era una niña y todos pues éramos uno tras otro, muy pequeñitos, pues éramos pequeños y cambió nuestra vida totalmente pues porque en la casa que vivíamos no era nuestra, alquilábamos, vivíamos en la zona 6 y después del terremoto pues claro, poco a poco pues se fue limpiando la ciudad y fueron nuevamente construyendo pues casas, pero ¿dónde nos iban a querer a nosotros siendo tantos hermanos? La verdad que fue muy duro, creo que para mis padres, pues porque como uno de niño pues no tenía tanto esa pena, pues esa angustia. Claro, teníamos la pena de conseguir para comer, porque en el tiempo del terremoto pues se fue el agua, se fue la luz, no había trabajo, no había víveres, entonces pues claro, nosotros acarreamos el agua de lo poco que podíamos conseguir, pues porque llegaban pipas a repartir, pero teníamos que hacer unas grandes colas para deber de conseguir una tinaja de agua. Igualmente los víveres. Entonces cuando un poco se restableció pues el país, pues claro, a nosotros nos cambió la vida, no solo pues porque en ningún momento nos querían alquilar, pues porque éramos tantos. ¿Qué hacían nuestros padres? Pues para que tuviéramos un lugar digno donde estar y que no querían darnos en ningún lugar. Pues teníamos una hermana
que era la más grande, vivía aquí en la zona 21, en Augusto Rufino. Nos venimos un tiempo para acá a vivir con ella, vivíamos en unas champas. Y luego pues vivimos un tiempo con ella, pero después pues mis papás compraron un terreno pues aquí en la colonia Vázquez, que también es en la zona 21. Costó mucho porque pues todos éramos pequeños y veníamos cada domingo que se descansaba del trabajo. Veníamos aquí a aplanar el terreno o a ver qué se iba a construir. Y pues al final de cuentas, pues cada uno de todos pues ayudábamos a sacar la tierra. Los más grandes pues como quien dice, con la piocha pues querían aplanar, mientras que los pequeños con canastos, con bolsas, con botes, con lo que sea, pues sacábamos la tierra para poder aplanar un poco el terreno y podernos venir a vivir aquí. Y pues al tiempo, pues claro que se construyó una galera donde pudimos venir a vivir todos juntos y estar ahí, pues, pero dejar escuela, dejar amigos, dejar el lugar donde habíamos vivido, pues cambió la vida totalmente, no solo para los niños, sino que también para los grandes, para los que ya trabajaban. De aquí de la zona 21 se tenían que ir para la zona 6, zona 2, que por allá era donde trabajaban. Entonces, pues nos cambió la vida, creo que a todos, a los grandes, porque tenían que irse y con muchísimo tiempo de anticipación para llegar a sus trabajos. Y a nosotros como niños, pues también pues vivir en otro lugar donde no conocíamos, donde no teníamos ningún conocido, ningún amigo, también nos cambió la vida. ¿Recuerdas alguna historia conmovedora de esa época? Pues en sí muchas. La verdad es de que, como les comentaba, ¿verdad? Cuando vivíamos en la zona 6, enfrente de los vecinos que vivían ahí, la verdad que a ellos se les cayó todo lo que ellos tenían. Y cuando todos salimos a querer ayudar, ¿verdad? Habían ollas, habían trastes y todo lo que ellos usaban para cocinar los alimentos que vendían. Y en verdad, pues, encontrar a esos jóvenes enterrados entre tantos escombros, entre tantas piedras, trastes, cosas, pero la alegría, ¿verdad?, de encontrarlos. Ellos también eran una familia muy numerosa. Y cuando uno miraba, ¿verdad?, que todos nos uníamos, todos los vecinos, a querer encontrar, escarbar entre la angustia, el tormento, los llantos y el dolor. También la unión de buscar y la felicidad al encontrar, pues, que íbamos encontrando a uno, a otro, porque al final de cuentas, pues, todos quedaron vivos, pero todos habían quedado enterrados. Todos habían quedado, de esa familia, todos habían quedado enterrados, pero bendito sea Dios. Yo no sé si a la unión de todos los vecinos también se pudieron salvar, porque todos se salvaron, todos, papá, mamá, hijos, todos se salvaron de esa familia. Claro, pues que aunque muchos pues se encontraron solo en paños menores, porque tal vez los mismos golpes no sé, de piedra, todo, había roto su ropa, pero la cosa es de que todos pues quedaron vivos, gracias a Dios.
el dolor y la angustia, pues de oír familias llorando, gritando, porque a unos pues no encontraban a sus familias, más otros los encontraron, pero ya muertos. Entonces, pues yo creo que eso nunca se le va a olvidar a uno, pues el dolor que uno sufrió, la angustia de oír pues los gritos, los lamentos, llorar y ver pues cómo se caía cada cosa, pues porque claro, muchas casas así como se cayeron, otras quedaron todavía paradas, pero los sismos siguieron. Entonces cuando había algún sismo pequeño, porque ya no fueron de tan gran magnitud, se caía alguna casa, algún edificio, algo de lo que todavía había quedado parado. Entonces el miedo, ¿verdad? El miedo, o sea, hubieron muchos sentimientos encontrados, no solo de dolor, de tormento, de angustia, sino que también de felicidad al encontrar a alguien vivo. ¿Qué enseñanza o aprendizaje importante es lo que viste en esa experiencia tan trágica? Bueno, yo creo que enseñanzas hubieron muchas. Darnos cuenta de que cuando hay solidaridad, uno puede hacer mucho por todos nuestros hermanos. Hermanos no de consanguinidad, pero sí como vecinos, como amigos. Uno puede ayudar, porque en ese momento uno vio que a la hora de unirnos todos a querer escarbar con las manos, ayudar niños, grandes, adultos, jóvenes, todos nos pudimos ayudar de una de otra manera. Nos dimos cuenta que podemos hacer mucho por los demás. Pudimos ayudarnos unos con otros, no solo en escarbar, en quitar las cosas, sino que también en querer compartir un plato, un vaso de café, porque en ese entonces, pues claro, café era lo que había. Entonces, yo creo que es mucha la enseñanza que a uno le quedó, porque uno hoy puede darle gracias a Dios de que tiene un plato de comida, un pan, y enseñar a nuestros hijos de que uno no tiene que desperdiciar lo poco o lo mucho que uno tiene, que con algo que uno pueda tener, uno puede llenar, o tal vez no llenar su estómago, pero sí darle tranquilidad. Valorizar lo que tiene un pan, un vaso de atol. Valorarlo y no desperdiciarlo, porque todo lo que uno sufrió, todo lo que uno deseó, todo lo que uno careció, entonces el día de hoy, bendito sea Dios, que tenemos un plato de comida en cada tiempo, frijolitos, huevos, lo que sea, lo que Dios nos bendiga. Hay que darle gracias al Señor por lo que tenemos, por lo que nos dio y por lo que nos va a seguir dando. Entonces, de darle gracias al Padre por todo lo que llega a nuestras vidas. Muy bien. Y pues como última pregunta, ¿qué consejo le darías a todas esas personas que le tienen pánico o terror a la hora de que tiemble la tierra? Bueno, pues mi consejo es, no tengamos miedo. La verdad es de que yo sé que a la hora de temblar la tierra uno le tiene
miedo a eso. Pero tenemos que pensar de que si nos vamos a morir, nos vamos a morir donde sea, a la hora que sea. Dios todo lo tiene bien planeado. Entonces nosotros cuando la tierra tiemble no tenemos que tener miedo. Al contrario, pues tranquilizarnos. Uno tranquilo piensa de otra manera y puede reaccionar de otra manera. Si estás tranquilo, uno con tranquilidad puede venir, abrir la puerta, si es que va a salir, y si no, Señor, aquí estoy. Haz tú lo que quieras. Porque si es de que nos morimos, nos vamos a morir. Y si no, pues el Señor sabrá. Pero tenemos que estar lo más tranquilo que podamos, porque muchas personas no se mueren por el temblor, se mueren por los nervios, por la angustia, salen corriendo y tal vez en salir corriendo viene un carro, los atropella, ya se murieron. Mientras que tal vez si se hubieran tranquilizado, estar en sus casas tranquilos, pidiéndole a Dios pues que no pase más, pues tal vez pasa el temblor y ahí uno se va a quedar tranquilo. Más que el que salió pues con el miedo, la angustia, se puede caer, se le puede pasar algo, o como te digo, pues el accidente que uno nunca piensa. Viene otro en un carro o en una moto, rápido también de la angustia, y uno sale corriendo, le puede pasar algo. Entonces, a todos, pues que no perdamos la calma, que estemos tranquilos, que el Señor todo lo tiene ahí sí que bien preparado y Él sabe lo que nos va a pasar. Entonces no podemos hacer nada más que ponernos en sus manos y decir, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Bueno, pues muchas gracias por tomarte el espacio y el tiempo por hacer esta entrevista. La verdad, para mí fue un aprendizaje, una enseñanza que para todos nos puede pasar. Sin embargo, en este siglo pueden pasar muchas cosas. Creo que uno como joven lo puede tomar a juego, lo puede tomar como broma, pero creo que no es así. Para mí fue una enseñanza muy buena. Creo que tenemos que estar unidos como familia, apoyarnos mutuamente y no tomarlo a juego, sino que ayudarnos, tener nuestros víveres preparados, nuestra mochila de las 72 horas. Y muchas gracias por todo. Gracias. Gracias.